Buenas tardes a todos los que nos están acompañando aquí en Conclusión TV. Estamos en las vísperas del 9 de julio, que es el Día de la Independencia Nacional Argentina, un nuevo aniversario de la proclama de emancipación del Imperio Español por parte de los rebeldes de aquellos años que osaron tener un pensamiento de proyección propio hacia un continente que estaba viendo el mundo con nuevos ojos. Pasaron más de 200 años, bastante más, y mucha agua bajo el puente, y en el medio han ocurrido no solamente aparición de nuevas ramas ideológicas, Guerra Fría, etcétera, sino además también en el día de hoy nos encuentra con un país gobernado por una persona que está constantemente en coordinación y también en identificación hasta incluso personal con un modelo más, si se quiere, norteamericano o muy cercano o articulado con los valores republicanos de Estados Unidos y su proyección hacia el resto del globo. En este sentido y en esa disyuntiva que nos encuentra este 9 de julio, hemos invitado a nuestro canal para conversar a Pablo Garelo, que es el secretario general de la Juventud Peronista a nivel provincial aquí en Santa Fe, y también es uno de los fundadores e integrantes de Rosca y Tinto, un espacio de pensamiento nacional, le vamos a preguntar nacionalista, y también un espacio también de reflexión hacia dónde vamos, quiénes somos, un lugar de, si se quiere, de aporte en esta pregunta de qué es ser argentino, y tal vez también una pregunta sobre lo que significa ser independiente, ¿no? En estos momentos tan álgidos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, la verdad muy contento de estar acá. Queríamos invitarte a conversar en el marco de este 9 de julio, porque hace poquito vos participaste del encuentro por la soberanía que se realizó aquí en Rosario, con otros personajes más que interesantes del pensamiento nacional, o que por lo menos hoy se encuentran para constantemente conversar sobre qué es ser argentino, la cuestión de la soberanía, la cuestión de la nacionalidad o el pensamiento nacional o nacionalista. Primero, saber si entendés que hay una diferencia, o si hay una diferencia entre pensamiento nacional o ser, si se quiere, nacionalista, y preguntarte sobre todo ¿cuál es hoy la disyuntiva, ¿no? ¿Cuál es la problemática en la que nos encontramos sobre esta cuestión del pensamiento nacional, el pensar desde Argentina? Sí, yo creo que lo reflejó muy bien Cristina hace muy poco. Axel dijo lo mismo en el acto por el aniversario de Perón, que hoy la disyuntiva es nacionalismo o corporaciones, patria o intereses de las multinacionales e intereses de las potencias. Me parece que eso es un eje ordenador, primero porque nos ordena detrás de una gran idea, de un gran proyecto y no detrás de nombres propios. Lo cual me parece sumamente importante para evitar muchas veces internas, resquemores, resentimientos y demás. Y en segundo lugar, porque efectivamente el ordenamiento geopolítico actual implica una embestida por parte de las grandes potencias por sobre un territorio sumamente rico, ¿no? Estamos hablando del octavo país más grande del mundo, que tiene minerales estratégicos para la transición energética como el litio, como el cobre, que tiene tierras raras, coltán, que al mismo tiempo tiene una gran cantidad de alimentos y energía, que son quizás los activos geopolíticos más importantes de esta época histórica. Así que bueno, naturalmente va a haber una embestida, un reforzamiento, ¿no? de los lazos por parte de las grandes potencias con respecto a América Latina y Argentina en particular. Se está viendo de diversas maneras la foto de Laura Richardson con Milei, la visita tan seguida de Mark Stanley, también muy presente, por ejemplo, en el río Paraná. Digo, hay una embestida fundamentalmente de los poderes occidentales, pero también de una parte del imperialismo chino, y a partir de eso, el ser nacional, la reivindicación de lo propio,
surge en parte como una actitud defensiva, ¿no? De poder cuidar nuestras riquezas y al mismo tiempo plantear un proyecto que sea realmente igualador, realmente distributivo. Y con respecto a la diferencia entre nacionalismo y pensamiento nacional, yo creo que la idea de nacionalismo ha estado muy tachada en algún punto, o un concepto quizás criticado por considerarse que pueda tener algún ribete de exclusión o fascistoide en algún punto, ¿no? Pero en realidad yo creo que el nacionalismo argentino es sumamente inclusivo, es un nacionalismo de amor. En definitiva, Perón era un militar de la nación profundamente nacionalista. Si uno observa sus medidas, por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización del comercio exterior, la reafirmación de los derechos sobre Malvinas, el plan antártico de un patriota como Pujato en la época de Perón. Bueno, son todas medidas que pasan por reforzar el poder nacional y por ende son medidas nacionalistas. Entonces yo creo que hay que volver a reivindicar esta palabra, por supuesto, por fuera de todo foco que pueda generar algún tipo de exclusión, ¿no? Uh-huh. Recién hablaste de proyecto, hay que configurar un proyecto. En una entrevista que diste hace no mucho tiempo atrás, hablabas de que hace tiempo que no existe un proyecto, por lo menos dentro de lo que es el justicialismo o el peronismo en su expresión más cercana o más reciente, que ha sido el Frente para la Victoria y después conocido como el Frente de Todos o Unión por la Patria. Explícanos un poco esta idea. Y me parece realmente fundamental. En un momento donde hay quizá mucha impugnación hacia las figuras dirigenciales de la política en general, no solo del peronismo, me parece que reivindicar la idea del proyecto justamente nos evita escaparle, porque quizá me parece que últimamente el peronismo ha reforzado o se ha regodeado con respecto a valores identitarios muy fuertes, pero no ha atacado la raíz de los problemas, ¿no? Incluso por momentos conversando a través o proponiendo a través de eslogans muy marcados, no sé, menos derecha, más derecho y eslogan de ese tipo, pero que en realidad no apuntaban a las raíces de los problemas y a poder resolverlos, y no estaba bien en claro cuál era el rumbo. Incluso si uno piensa en términos de enemigos, que por supuesto que la Argentina los tiene, porque siempre hay un enemigo en política, tampoco está bien claro si el enemigo es el mismo para distintos dirigentes del peronismo, ¿no? Piénsese, por ejemplo, dudo de que una persona como Culfas o Guzmán puedan tener el mismo enemigo que quizá tiene Grabois o que tiene Cristina. ¿Se entiende? No hay unidad de concepción en términos doctrinarios. Por lo tanto, el proyecto te ordena y además te permite empezar a discutir los grandes temas estratégicos de la nación, que por ahí no se discuten tanto en política, sino que se está conversando más sobre el tuit de tal persona, o sobre lo que dijo o no dijo tal dirigente en un acto, es decir, lo que tiene que ver con las rencillas, con la espectacularización de la política, pero no cómo le vamos a resolver los problemas a la gente. Y a partir de ahí creo que se aclaran un montón de perspectivas para poder generar un proyecto de país soberano realmente, que ponga en manos de la nación los resortes estratégicos de la economía. Recién te mencionaba algunos, bueno, lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo el flete, que está totalmente extranjerizado. La extranjerización del flete nos cuesta 7.000 millones de dólares al año, ¿no? Porque no tenemos una marina mercante. Bueno, díganme si no sería importante ponerse a discutir sobre industria naval, un país marítimo que tiene 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de plataforma continental y no tiene industria naval, o tiene una industria naval muy menguada, y no tiene capacidades de cuidar su enorme litoral marítimo. Bueno, digo como un ejemplo, ¿no? De la cantidad de cosas, la generación de empleo, la capacidad de exportación, la logística, la conectividad, la Patagonia, por ejemplo, un territorio que tiene la misma cantidad de kilómetros cuadrados que Italia y España juntos, y sin embargo prácticamente no tiene línea de ferrocarril, ¿no? Que es el medio de transporte más efectivo y más económico para conectar los distintos puntos de la nación. Bueno, esto hay que volver a conversar, hay que volver a debatir sobre los grandes problemas de los argentinos,
y no quedarnos en la cotillería de la política. Esto me parece fundamental. De ahí lo del proyecto. Una politóloga que ambos conocemos, Leila Bechara, dijo hace poco en una entrevista en la emisora Futurock que es muy importante volver a tener contenido dentro de lo que se dice. Vos recién hablabas de que se repiten mucho los eslogans que por ahí son más bien rimbombantes o contundentes en lo discursivo, pero que después denotan una falta de contenido y de significado detrás. Ella hablaba de que si no se retoman las consignas fundamentales, como vos bien decías, una discusión entre los distintos sectores del pensamiento nacional y popular, podríamos llegar a tener en algún momento una cantidad masiva de personas que vayan por la calle cantando ya de bebé tenía una foto de Perón en la cocina, y sin embargo eso no va a significar nada. ¿Estás de acuerdo con esa frase de Leila? Sin dudas, sin dudas. Ahí yo apunto algo que dice Pablo Semán, que lo viene diciendo un montón, que es como el kirchnerismo o el peronismo de los últimos años ha creado un identikit identitario que en el momento en que cualquier sujeto, cualquier individuo, cualquier argentino no se adaptaba a ese identikit, no podía pertenecer al gran proyecto nacional, ¿no? Entonces, si no eras abortista, si no eras garantista, si no estabas en contra del campo, si no odiabas a los empresarios y si no odiabas a Clarín, no podías ser parte del peronismo, ¿no? Entonces, una cantidad de compartimentos estancos, de identidades hiperespecíficas que generaba que solo nos hablemos entre los propios, ¿no? Generaba la fagocitación de la política y esto, ¿no? Un círculo vicioso sumamente endogámico donde no se puede crecer y además donde no se puede representar a nadie, cuando quizá los problemas de los argentinos pasaban totalmente por otro lado. Entonces creo que en ese sentido hay que hacer una autocrítica, me parece que el peronismo lo está haciendo, tiene que ser una autocrítica con proposición, con organización, no quedarnos solo en la autoflagelación en términos del movimiento, sino salir a proponer, salir a organizar, salir a volver a hablar con la gente sin tantos pruritos ideológicos, poder sentarse con el vecino, no importa si votó a Milei o no, y ver qué es lo que piensa, qué es lo que le preocupa, qué es lo que necesita para su barrio. Me parece que la política tiene que volver a recuperar estos grandes ejes que son clásicos dentro de la doctrina justicialista, ¿no? Perón decía la doctrina justicialista es una doctrina sumamente sencilla. El peronista es un hombre de pueblo, es un hijo de cualquier vecino que puede conversar con el otro y a partir de eso soñar colectivamente, generar comunidad, fomentar las organizaciones libres del pueblo. No, algo que no tiene nada que ver con la cuestión ideológica tan dura que por ahí se ha generado en los últimos tiempos, que al mismo tiempo fue expulsiva, porque el que no coincidía en términos ideológicos no tenía nada que ver con nosotros. Bueno, así fuimos disminuyendo nuestro poder electoral y por ahí lo que yo discuto mucho hoy es que muchos compañeros dicen, bueno, Milei va a fallar porque efectivamente está sucediendo, nos tenemos que quedar tranquilos porque luego va a aparecer el peronismo. Y ahí yo creo que en la política, y más ahora con la noticia de hoy que se acaba de partir el PRO, y el PRO no se va a aliar, al menos completamente, a la Libertad Avanza, es una política de tercios. ¿Qué te garantiza que la gente en 2027 vote al peronismo y no vote a Lustó, o a Larreta, o a quien sea, o a Leandro Santoro, a quien sea? Digo, esta idea de que el peronismo irremediablemente tiene que volver, es una idea que primero denota un cierto grado de soberbia, y en segundo lugar no da cuenta que el peronismo gobernó desde el año 89 para acá, 28 de los últimos 35 años. Entonces la gente no tiene por qué tirarnos flores a nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos, escuchar y volver a proponer y volver a organizar y romper con el sectarismo y con un montón de prácticas sumamente arraigadas en el movimiento. Entonces, con mayor humildad y con mayor capacidad de trabajo, volver a convocar y volver a generar un gran proyecto nacional que incluya a las mayorías populares. Quiero volver al concepto que dispara esta entrevista, esta conversación, que tiene que ver con la cuestión de la independencia.
y entremezclarlo un poco con la participación que han tenido ustedes en el encuentro de la soberanía, el encuentro por la soberanía, el pasado 20 de junio, aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Independencia en tiempos de redes sociales, la desterritorialización de las conversaciones, esto que vos antes decías, de que terminamos discutiendo el tuit de algún referente antes que conceptos o hasta incluso discutir de política en el frente a frente, en el cara a cara. No recuerdo, pido disculpas a quien haya sido el ideólogo de esto que voy a decir, pero leí hace muy poquito que se ha dejado de alguna manera de ir por la calle, Gustavo Córdoba era, que se ha dejado de lado la cuestión de las redes y las herramientas que da la tecnología para seguir haciendo bastión en la calle. Y eso, por un lado, está bien y es correcto, pero sin embargo se ha dejado muy de lado la discusión en otros planos, en otros territorios, como diría Mariano Moyano, en donde se ha regalado mucho territorio y hasta incluso los libertarios han encontrado ahí un terreno fértil para el cual crecer. ¿Cuáles son los desafíos hoy en día pensando en una discusión que sea, como hablábamos antes, en términos nacionalistas, en términos de construcción nacional, teniendo en cuenta que se ha regalado mucho y se está regalando mucho en cuanto a derechos nacionales, a soberanía, ya que estábamos hablando de esa palabra? Sí, yo creo que el territorio de las redes sociales es un territorio más. Si uno se pone a pensar el tiempo que pasa con el celular o con la computadora y el tiempo que conversa quizá con amigos o con familia, podemos decir que sean horas similares, ¿no? No hay mucha diferencia, según cada persona, por supuesto. A lo que voy, cada vez pasamos más tiempo con los dispositivos tecnológicos, cada vez nos informamos más, cada vez interactuamos más, cada vez nos comunicamos más con el celular, la tablet, la compu. Bueno, ¿cómo ese no va a ser un territorio de disputa? Obviamente que quedó demostrado con la elección de Milei, en donde gran parte de sus TikToks superaban 7, 8 millones de reproducciones y donde yo no dudo que un montón de gente lo vota al tipo porque le queda algo que vio en algún video. ¿Esto quiere decir que hay que dejar de hacer la política tradicional, comunitaria, en el barrio, poniendo el cuerpo, o en la fábrica o en la universidad? No, en absoluto. Quiere decir que hay otro campo de disputa al cual también hay que prestarle atención. Esto me parece fundamental. Nosotros un poco, Rosca y Tinto surge a partir de esta inquietud que teníamos fundamentalmente de poder plantear algunas cosas a través de una herramienta diferente. Como dice el querido amigo Tomás Trape, ser traductor de una cantidad de información que anda dando vuelta, de contenido y demás, para nuevas generaciones, o quizá también para generaciones diferentes que también acceden muchísimo al consumo de redes sociales. Entonces, un poco ese era el propósito. Hoy tenemos una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de interacción, generamos videos, generamos... actualmente estamos haciendo un curso online. Lo de Rosca y Tinto nos permitió al mismo tiempo generar instancias de formación política, así que no solo nos quedamos en el videíto o en la fotito de Instagram, sino también que pudimos migrar a contenidos un poco más extensos y más profundos, y al mismo tiempo generar comunidad. Hemos generado una comunidad virtual maravillosa con los compañeros de Cabaret Voltaire, del Repliegue, del Aluvión, de Historias Destacadas. Bueno, una cantidad de compatriotas que están haciendo lo mismo en distintos puntos del país. Nos encontramos, generamos también un curso de introducción al peronismo. Digo, hay un montón para crecer allí y yo rompo con esta idea de que a los pibes primero o no les interesa la política, o son todos libertarios, o son pibes que históricamente van a votar a la derecha. Me parece que hay un componente nacional muy fuerte en esta camada de jóvenes que por supuesto están decepcionados con la política, ¿no? Pensemos que un pibe que hoy tiene 18 años tenía 9 cuando terminó el gobierno de Cristina. Todo lo que él vio
con un raciocinio más o menos apto, es bastante malo, ¿no? Macri, Alberto y Y Milei. ahora Milei, Entonces, claro. obvio, y ahora Milei, obvio que están decepcionados, obvio que tienen apatía, por supuesto, pero no por eso hay que creer que no le interesa la política, que no le interesa discutir ideas. Y ahí yo pongo en eje la cuestión nacional, porque me parece que es una camada que le presta mucha atención a estas cosas. De hecho, si uno ve el componente joven de la militancia libertaria, va a ver que son profundamente nacionalistas, en muchos casos equivocados, ¿no? Puede ser un quizá nacionalismo xenófobo y demás, pero son profundamente nacionalistas, soberanistas, que se han involucrado a la política, que se han politizado y que por supuesto por tener 18 años son personas que no están definidas ideológicamente para siempre y que el peronismo también tiene que hablarle a ese sujeto. El peronismo le tiene que volver a hablar a todo el mundo por todas las herramientas que sean posibles y las redes sociales son una y me parece que es un territorio de disputa para estar más presentes que nunca. La última, Pablo. El presidente se regodea a sí mismo diciendo que es el primer jefe de Estado libertario y concentra su máxima ideológica en la palabra libertad y la idea de la libertad, con todo lo que implica ese concepto en tanto atractivo y a la vez como puerta para distintas ideologías. Hay una película en donde una de las líneas advierte que detrás de la palabra libertad se esconden los fascismos, sin tildar de tal cosa o de tal categoría el gobierno nacional, que, insisto, creo que no califica. Entiendo que se ata la idea de la libertad con la idea de la emancipación y de la independencia, y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿en el gobierno de los libertarios se está extendiendo la libertad? ¿Somos más Eh, independientes? no, no, por supuesto que no, al contrario, tenemos más que nunca las cadenas de, principalmente en Norteamérica, lo que tiene que ver con la emancipación y con la libertad, con la bandera aquella de soberanía política y de independencia económica que levantaba el peronismo, está totalmente pisoteada en la Argentina actual, totalmente, con un alineamiento hasta burdo, te diría, en términos de política internacional, en un momento donde la geopolítica está cambiando, donde la hegemonía mundial está en disputa y hoy los países emergentes tienen más importancia que el bloque occidental, por ejemplo, en términos económicos, donde China emerge junto a Rusia quizás como la nueva potencia mundial. Bueno, Milei se está alineando al hegemón que cae, que se muestra en decadencia, no solo en términos político-materiales, sino también en términos culturales, sociales, de un individualismo exacerbado, de una cantidad de consumos, de la pérdida de todos los valores que hacen a la dignidad humana. Bueno, eso es Estados Unidos, eso está irradiando y eso Milei está, digo, no está trayendo porque por supuesto que la cultura global impacta en todos lados más allá de quién sea el presidente, pero está haciendo una apoteosis del bloque occidental quizá de una manera que nunca había existido en la Argentina. Y en ese sentido me parece que no, que al contrario, digo, somos más pobres, creo que ni siquiera hace falta decirlo, ¿no? Los indicadores económicos, todos de formas negativas, la extranjerización de la economía, la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de la industria nacional. Hoy acaban de avisar que se va a privatizar IMSA, que es una empresa de Mendoza, superavitaria, que producía, por ejemplo, turbinas hidroeléctricas y que exportaba gran parte de su producción, que era estatal, que tenía unos altos índices de desarrollo tecnológico y de desarrollo humano, y sin embargo va a ser entregada a un financista, a un inversor de Estados Unidos. Entonces, solo para dar un ejemplo de una noticia que salió hoy, si vemos lo del régimen de grandes inversiones, lo mismo, un régimen pensado para el extractivismo más feroz de acá a 30 años, sin la capacidad de que quede ni un peso en la Argentina y que al mismo tiempo estas multinacionales se puedan llevar todo lo que mencioné al principio, litio, cobre, oro, plata, alimentos, energía, petróleo, gas. Entonces me parece que es una sumisión total a los grandes bloques occidentales, a las grandes corporaciones, que rompe, ¿no? Que rompe con una tradición soberanista
que en este país históricamente la ha sostenido el peronismo, pero que también ha venido de la mano de otros dirigentes, como puede ser Hipólito Yrigoyen. Eh, Así que bueno, por eso me parece muy importante reivindicar la soberanía, reivindicar la independencia, luchar por el nacionalismo, ni hablar en la provincia de Santa Fe, ni hablar ustedes que están en Rosario, que tienen el polo agroexportador más grande del planeta, controlado por 5 o 6 multinacionales extranjeras que manejan nuestro comercio exterior, manejan nuestra moneda. Digo, hay que volver a poner en agenda en estos temas y disputar más que nunca el sentido contra la ofensiva libertaria, ¿no? Pablo, te agradecemos mucho este intercambio que tuviste con Conclusión TV, que te hayas hecho un alto para poder conversar. Y nada, feliz día de la Independencia, dentro de los marcos que estuvimos conversando. Y bueno, que todo sea para mayor emancipación y liberación de nuestra patria. Exactamente, se trata de eso, la liberación nacional. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo grande a todos. Un abrazo enorme.